Yo creo que el trabajo social espiritual que realizan las iglesias evangélicas es fundamental para Chile y sin lugar a dudas que contribuye a tareas que muchas veces el Estado no realiza y por tanto se requiere de su enorme contribución. Bueno, tenemos un desafío conjunto que es construir un mejor país para todas y en eso reconocemos y valoramos y agradecemos el constante trabajo que día a día realizan las iglesias evangélicas para llegar allá donde están los más débiles, los más desposeídos, ayudando a que creemos un mejor país. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. No se puede avanzar en Chile en cambios yendo en contra de lo que piensa, lo que siente un cuarto del país, que es el mundo evangélico. Al contrario, tenemos que abrir las puertas, tenemos que escuchar, tenemos que avanzar juntos en un proyecto colectivo donde todos nos sintamos parte. Yo creo que es el llamado hoy día que tenemos que recoger y por cierto que el mundo político tiene que escuchar mucho más al mundo evangélico. Vivimos en un mundo tan convulsionado, tan diverso, pero tan controversial. Pero es ahí donde yo creo que la iglesia, en general la iglesia cristiana, tiene una gran labor para cumplir. Yo siempre me he preguntado y me respondo yo mismo, ¿cuándo la iglesia no ha tenido problemas para subsistir? Siempre, pero gracias a eso es que la iglesia crece. Gracias a eso es que la iglesia tiene la posibilidad de llegar a muchos rincones y entre esos también a la élite. Entonces tenemos que trabajar por ello y para ello. ¡Viva Chile! Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a dejar al licenciado Francisco Javier Rivera, obispo presidente de la Iglesia Encuentro con Dios, para que nos muestre todo un trabajo que está realizando la Iglesia Cristiana Evangélica en algunos países y también en Chile, y toda una abertura a nivel nacional. Dejo con ustedes a nuestro obispo Francisco Rivera. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, la mesa ampliada por el expertise que ha ido logrando en estos últimos 20 años, llevando adelante el liderazgo a veces sola, a veces acompañado de otras organizaciones religiosas, de la implementación de la ley de culto que cambió la realidad histórica del pueblo evangélico en su relación con el Estado de Chile.
No vamos a repetir por causa del tiempo la cantidad de situaciones donde nos tocó liderar sobre distintas cosas, incluso en el Parlamento sobre distintas leyes. Por ejemplo, ley de discriminación, regulación de la natalidad, el acuerdo de vida en pareja, la píldora del día después, el aborto, la despenalización de la droga, la reforma del estatuto administrativo y municipal, la reforma laboral, reforma educacional, reforma tributaria, reconocimiento de los seminarios teológicos. Y en todas estas áreas nos ha obligado a estudiar estos temas y presentarlos en las comisiones respectivas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Otras leyes que hemos intervenido, la incitación de género, la identidad de género, la ley de incitación al odio, la previsión pastoral, los cabildos y nueva constitución, Estado laico, laicismo, laicidad, se hicieron unos seminarios sobre este tema, diálogo interreligioso, participación en foros, conferencias, paneles universitarios, etcétera. Sacamos también un documento inédito entre todas las iglesias cristianas y una conferencia de prensa simultánea vía streaming entre el Consejo de Pastores de Perú y Chile antes del fallo del Tribunal de la Haya, llamando a la paz, a la concordia, cualquiera sea el fallo de ese tribunal. Y la participación permanente en radio, televisión, prensa, etcétera. Esto hizo el expertise que hemos logrado en estos 20 años, que recientemente fuimos invitados a la Organización de Estados Americanos a la 52ª Asamblea Anual. Resulta que la OEA en los últimos años empezó a incorporar la sociedad civil y está obrando de una manera muy similar a como pasa en el Parlamento. Entonces, el primer día de la Asamblea como acto oficial, en este caso lo inauguró el presidente de Perú, se realiza este encuentro con la sociedad civil. Pero ahí hay que hablar en síntesis sobre los temas que los cancilleres y delegados al día siguiente van a decidir y escuchan la vocería de las distintas entidades de todo punto de vista para poder sacar algún criterio, tratar de modificar en algo lo que muchas veces ya lo tienen resuelto. Los temas principales que hubo ahora, habían manifestaciones LGTB, identidad de género, los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de las mujeres lesbianas, en fin, casi todos esos temas que están en los parlamentos del mundo ya se están viendo ahí en la OEA. Estos fuimos unos 10 delegados de la Alianza Evangélica Latina, donde nos honra que el obispo Emiliano Soto en la Asamblea en República Dominicana la semana pasada ha sido nombrado vicepresidente nacional de esta entidad, o sea, internacional, porque son los 22 países que la conforman. Así que es un honor para Chile y estamos involucrados en las distintas comisiones. Hay Comisión Mujer, Comisión Jóvenes, esta Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad, a la cual yo pertenezco de ahí, y por eso entonces recibimos esta invitación. La OEA existe ya hace casi 70 años, del año 1945. Las fechas son distintas porque el 45 hubo un pronunciamiento, el 48 una carta, el 51 prácticamente se oficializó. Y sus objetivos son que sea un foro político para la toma de decisiones, diálogo multilateral, la integración de América, la preservación de la paz y el fortalecimiento de la democracia, entre muchas otras materias. Ahí ustedes tienen, la conforman 35 países, porque también estos países pequeños como Trinidad y Tobago, Surinam, que muchas veces poco sabemos de ellos, también forman parte. Así que son 35 países. Si sumamos las poblaciones de cada uno de estos países, porque las decisiones que toma la OEA, los que están firmando las convenciones y los tratados, los países, son obligantes, o sea, deben acogerlas. Esa es la trascendencia que tiene estar allí.
le suma más de 1.000 millones de personas. Es lo que este foro se alcanza, porque ahí están. Tuve oportunidad de conversar con la ministra de Relaciones Exteriores, ya que nos tocó un viaje de regreso en el mismo avión, y así uno ve que el Señor va abriendo puertas en distintos lados, y es un foro que recién se nos abre a la Iglesia Evangélica. Había un buen contingente. Es tan estricto el tema que nos demoró como 3 meses hacerlo. Llegó la invitación, pero hacer los trámites para acreditarnos y poder asistir. Y de ahí tuvimos una reunión especial con la directora para toda América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los temas de derechos humanos. Entonces ahí pudimos explicar un poco el tema de las quemas de iglesias y algo de lo que pasa en la macrozona sur. Así que son oportunidades de testificar del Evangelio, de dar una cosmovisión cristiana y poco a poco ir abriendo brecha. Se quedó esta representante de conectarnos en cada uno de los países que estábamos con las embajadas de nuestros propios países, en nuestros países, para así tener una labor más eficaz en todas estas temáticas. Así que de suma trascendencia, como digo, es primera vez que estamos presentes como Chile en una actividad de esta naturaleza. Aquí les puse yo un resumen de los 34 temas que estaban a decidir. Voy a leer lo principal nomás: desarrollo humano, derechos humanos de las mujeres, coalición LGTB. Bueno, hay que hablar por coaliciones. Por ejemplo, a todos los evangélicos se nos dio una oportunidad, a todos LGTB otra, y así. Y hay que agruparse y solamente tienen 3 minutos. Y si no, se corta el micrófono. Así de riguroso es el tema en este sentido, ¿no? La movilidad humana de las Américas, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, afrodescendientes de las Américas, comunidad afrodescendiente. Aquí en el punto 13 habló, y lo dijo en inglés, su ponencia, uno no sé si era de los apaches, alguien de los indios americanos que hemos visto en películas desde niños, con todos los cowboys y todo lo que significó esa guerra con el indigenismo ahí en Norteamérica. Y uno de ellos vestido con su usanza, ahí va la gente. Nos tocó al lado también gente del LGTB que decía que estaba prohibido llevar bandera. Y yo me había llevado una banderita chilena por si acaso, porque en el lobby, que había café permanente, la gente a veces salía, los propios cancilleres, y uno podía conversar y hacían entrevistas. Dije, por si, para usar la banderita chilena para hacernos presentes. Pero obediente, el día anterior llegó que estaba prohibido toda pancarta, toda manifestación. Sin embargo, estos grupos hacían manifestaciones muy elocuentes, a grito pelado, bastante poco serio, encuentro yo, por los temas que se están dando ahí, ¿no? Pero así es la realidad que nos toca vivir con todos temas. Muchos de los temas, como ustedes pueden ver, son contrarios a los principios cristianos donde camina esta humanidad, y por eso es un llamado a no replegarnos, a salir de las 4 paredes de los templos, a poder llevar el mensaje del Evangelio, acompañarlo de justicia social por los grandes problemas de índole social que tienen todos los países en Latinoamérica, y tener una visión nueva, leer correctamente el escenario que nos toca a la iglesia del siglo XXI, que es muy distinto al que le tocó a la iglesia en el siglo XX, con todo el auge del pentecostalismo y otras realidades en las calles que por supuesto hoy día están. Mire, bueno, no voy a leerlas todas por cosas del tiempo, pero ahí tienen una vista de la asamblea, y en este momento en la pantalla grande, al centro, está el presidente de Perú, don Pedro Castillo, que inauguró, y ustedes saben que terminando la OEA le hicieron una demanda por corrupción a él, y está en todo ese litigio en ese minuto. Pero tanto él lo inauguró como posteriormente esta parte con la sociedad civil lo clausuró la vicepresidenta, ¿no? Yo fui acompañado a mi señora por motivos personales de salud, y muy bien, estuvimos ahí relacionándonos con todas estas y aprendiendo. Ahí están los 10 delegados de Latinoamérica que estuvimos
presente y esperamos, y aquí le hago al tiro el desafío a nuestro vicepresidente de AEL, que el próximo año con tiempo podamos organizar esto para poder tener, aunque sea esos 3 minutos en síntesis, proclamar lo que creemos frente a los temas que en esa oportunidad van a estar debatiéndose y que se nos informa a la sociedad civil con antelación. El día anterior, en el Congreso de Perú, la UNICEP, que es la Unión de Iglesias Evangélicas, y la Unión de Consejos de Pastores de Perú, organizaron, junto con nosotros de AEL, un foro panel en un salón así como este, pero habrían unas 300 personas y afuera unas filas enormes de pastores que no pudieron entrar, sobre el tema de la corrupción. Ahí están los que exponieron. Al centro, ahí al centro, el que tiene esa medalla es el tercer vicepresidente de la Cámara del Congreso, porque allá es unicameral, del Congreso peruano, y cabe hacer notar porque también al término de la Asamblea de las Naciones Unidas fue demandado por la Comisión de Ética. Ya les voy a comentar por qué, porque fue exonerado de esa, se van a sorprender de la acusación que se le hizo. Entonces, en estos temas de corrupción, está la estafa, el soborno, la colusión, la extorsión, el lavado de dinero, el fraude, los conflictos de interés, el nepotismo, etcétera, son temas que recorren en general las realidades de los países que, especialmente las licitaciones de obras públicas, los grandes puertos que se hacen, los trabajos en las minas, las carreteras, ahí donde está el foco de la corrupción. La corrupción impide el desarrollo, amenaza la seguridad, debilita los estados, amenaza el imperio de la ley, pone en riesgo la democracia, atenta contra un pilar fundamental de la economía globalizada, y lo más es que afectados siempre son los grupos sociales y más vulnerables. Bueno, no vamos a alcanzar a terminar. Quisiera llamarle la atención, estimadas siervas y siervos del Señor, que tomen atención en este señor Antonio Gramsci, que es un filósofo del comienzo del siglo pasado hasta el año 37 que falleció, pero que marca la tendencia hoy día sobre varios de sus puntos. Él, en uno de sus artículos, sus cuadernos de la cárcel, dice: mediante votaciones no se transforma el mundo. O sea, deja de lado sus conceptos democráticos en relación a eso. Y mucha gente lo cree. Parte de todas las convulsiones que vemos en las calles que mezclan protesta con vandalismo es porque creen que es la forma para hacerlo y hay que erradicar esto. Por otro lado, dijo él que 3 estorbos hay en la lucha contra el capitalismo: la Iglesia, la familia y las Fuerzas Armadas. Y nosotros estamos viendo cómo esos 3 elementos son, focalizados para destruirlos, ¿no? Bueno, el Señor, al ver todo esto y analizar, uno ve que las señales antes del fin están claras. Pero ya me llamaba la atención en esto, y lo he compartido con mi congregación, cuando le preguntan cuándo serán tu venida y las señales del fin del siglo. Oiréis de guerra, rumores de guerra, que nadie los engañe. Pero aún no es el fin, dice. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso lo sabemos, pero yo quisiera que subrayemos: será principio de dolores. Dice que aún no es el fin. Y antes que venga el fin, tome nota, Iglesia, para que trabaje con sus congregaciones. Va a haber un mundo polarizado. El padre acusará, los hijos acusarán a los padres. O sea, va a haber una lucha ideológica tan fuerte que llegará a afectar concretamente a la familia. Y también en varias partes de la Escritura habla de la apostasía. Y dice que nadie los deje mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni se conformen, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Creo que hay que hacer un llamado, y nosotros como pastores tenemos la obligación de ser los mejores lectores del escenario que vive el mundo y poder preparar a la Iglesia a que con raíces profundas puedan enfrentar
las congregaciones todos estos oleajes de apostasía que vendrán en lo futuro, porque es palabra del Señor. Bueno, muy interesante, yo no quiero expandirme más, es el tiempo que me han dado. Quizás el otro tema, el cataclismo, 2 o 3 cositas breves. El cataclismo, que se habla hoy día del cataclismo climático, y resulta que la Escritura nos habla de que mucho del cataclismo es antrópico, o sea, no solamente antrópico, no es causa del hombre, sino que la naturaleza misma sufre dolores de parto. La Escritura habla de cielos nuevos, tierras nuevas, de un cambio cosmológico. Entonces, no es solamente algo que el hombre pueda controlar, porque más allá de los controles del hombre, hay que hacer obviamente los controles, pero más allá de eso está la palabra del Señor. Creo que como cristianos tenemos nosotros una gran responsabilidad, porque tenemos la luz de la palabra para poder enfocar y leer correctamente estos tiempos. Y las migraciones con Daniel, que dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La cantidad de intercambio entre Oriente y Occidente. ¿Para qué decimos Chile hoy día? Hay de distintos pueblos, razas, lenguas, culturas, etcétera. Entonces, todas estas cosas hay que considerarlas también en la Iglesia. Bueno, termino con lo que hubo también una tremenda manifestación. Perú es uno de los países que se ha resaltado por su labor en las calles. Hicieron una masiva marcha para la OEA. Y, por ejemplo, uno de los eslóganes era este: OEA, a la mujer la define la biología, no la ideología. Y resulta que este abogado, este congresista Alejandro Muñante, que participó en el congreso que hicimos el día previo a la asamblea, ahí en el Congreso Nacional, a él lo llevaron a la Comisión de Ética, precisamente por decir en el Parlamento, lo consideraron que estaba incitando al odio con decir este concepto. Entonces vemos que la limitación que se intenta dar a los principios cristianos también es seria al respecto, ¿no? Ahí se ve él cuando finalmente es exonerado es de toda culpa por esto. Y colocaron en los pasos niveles de las autopistas, de las calles principales, de edificios, esto es Logamérica, defiende de la vida de la familia, en Ayacucho también, en distintas ciudades. Una panorama de la marcha para entender también la importancia de poder estar en todos los canales más altos de la oficialidad latinoamericana, como esto tanto en la vicepresidencia de AEL como en las comisiones que estamos representados Chile, y seguir elaborando estos temas con el Parlamento, con el Congreso, preparándonos. Y muchas gracias de antemano. Estamos haciendo fuerza junto con otros países. Digamos, hay que entender que es una ola no menor de antivalores, de conceptos que definitivamente vienen sobre todas las naciones. Y es por eso que existe este encuentro de la Alianza Evangélica Latina, precisamente para poder marcar una ruta y motivar a la Iglesia para que no se sienta tampoco que no están solos, sino que todas las iglesias a nivel latinoamericano, y yo diría iberoamericano, en una línea, en una posición con respecto a los principios y valores cristianos. Estamos hoy día celebrando el Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes en nuestro país, de forma adelantada, eso sí, porque es el 31 de octubre, en la sede del Congreso Nacional, a través de una ceremonia en que el Congreso reconoce el trabajo que realizan las iglesias evangélicas en Chile. Y como lo señalamos junto con el presidente de la Cámara, es un reconocimiento a una enorme labor que no solo tiene una, podríamos decir, faceta en el ámbito religioso y espiritual, sino que también en el ámbito social, que nos permite construir un mejor país, algo que sin duda todos necesitamos. Queremos invitar a nuestro senador, a nuestro diputado y a la subsecretaria, por favor, si nos acompañan para poder entregar estos reconocimientos a nuestros pastores. También queremos invitar a la delegada presidencial, la señora Constanza Martínez, para que también nos acompañe en la entrega de estos reconocimientos a nuestros pastores, obispos y pastoras.
Para mí, o sea, es una alegría enorme ver a hermanos y hermanas que lo han dado todo por la causa del Señor, que hoy día tengan ese fiel reconocimiento que emana solamente de un galvano, pero yo creo que aquí con la compañía de todos nosotros, ellos se van y ellas se van de manera muy contenta. Así que mi alegría y mi agradecimiento a Dios por sobre todas las cosas. No se puede hacer política sin trabajo social y no se puede hacer, ¿verdad?, llevar adelante un credo, una religión sin trabajo social, sin conectar con la gente, con las necesidades, con los dolores, con los problemas. Y por lo tanto nos necesitamos más que nunca. Yo creo que es muy necesario y por eso hice un llamado a la unidad, a reencontrarnos y a tratar de construir juntos un futuro mejor para todas y todos. Y por cierto que el mundo cristiano y especialmente el mundo evangélico es muy relevante en Chile y tenemos que, de verdad, sacar esta tarea adelante juntos. Así que un orgullo haber participado el día de hoy en este día tan importante, el Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante, y haber hecho un reconocimiento en nombre de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional. Es un privilegio y es una alegría también saber que tanto el Senado como los diputados reconocen nuestra labor y para nosotros nos llena de orgullo y también una mayor responsabilidad tenemos de poder ser luz en el lugar donde estamos trabajando. Un saludo para la Iglesia Evangélica en este 31 de octubre, la conmemoración de las iglesias evangélicas y protestantes, con agradecimiento por toda la importante labor que realizan día a día en nuestro país para generar un mejor país en que estemos unidos todas y todas. Muchas gracias. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.